Hola muchachos, acá tenemos un arranque indiel con dos carbones, atacan a la bobina de manera radial, por ende tiene una bobina de tipo radial. Eh, este motor se utiliza en motores de Renault como el R9, el R19, el R12 y demás. Bien, tenemos un Bendix que va incorporado en el motor de arranque, quiere decir que no está expuesto con su correspondiente carcasa cubre Bendix. ¿Sí? Vamos a proceder al despiece, al desarmado, ¿sí? Vamos a comprobar cada una de las piezas, vamos a ver si le hace falta algún tipo de mantención. Bien, vamos a arrancar siempre sacando el terminal del campo, ¿sí? Terminal de campo. Siempre tengan en cuenta de sostener el cable para que cuando yo gire, si está muy duro, no romper la tapa del automático. ¿Sí? Sostenemos el cable, que no se gire, bárbaro. Ahí. Ya me miran, joven. De nitrilo porque estoy trabajando con el teléfono también, que hago los videos y demás, pero en el taller realmente uso este tipo de guantes, ¿sí? Los guantes moteados, me resulta más cómodo. Nunca trabajo sin guantes, por una cuestión, ya me acostumbré, pero es más que todo por una cuestión de tocar los motores. Puedo tocar los motores un poco más caliente y no me quemo, ¿sí? Aparte que la grasa no se pega tanto. Bien. Ahora lo que estoy aflojando es la tapa trasera. Tiene dos bulones pasantes, fíjense. Bueno, este no tiene la marca, pero lleva dos buloncitos pasantes, ¿sí? Que ajustan y comprimen las tres tapas del arranque. O sea, las dos tapas, perdón, y la carcasa central. Ese es tu micrófono abierto. No, no es para escuchar lo que dicen ellos. Chicos, ahí les silencié todos los micrófonos, por favor, no los activen. Esta tapa está cubriendo el segurito. Este segurito de bobina siempre tiene un resorte y la función que cumple es mantener la bobina siempre pegadita a la tapa trasera. ¿Para qué? Para que los carbones se mantengan en contacto bien con el colector, ¿sí? Entonces, ¿cómo se afloja? Este segurito, este es un bulón de 10 y lo que voy a tener que hacer es sostener la bobina del otro lado, porque si yo giro este tornillo que está abulonado a la bobina, se va a girar el Bendix del otro lado. Fíjense. ¿Ves? Giro atrás
Y el Bendix, fíjense cómo hace. Entonces ahí voy a agarrar esta picolor. Todo este trabajo que estoy haciendo, esto siempre trabaja en una morsa, ¿sí? El arranque siempre fijo en una morsa. Así ustedes no tienen que estar manipulando y le quedan las dos manos libres. Lo que pasa es que acá en mi casa no tengo una morsa y bueno, como ya les dije, el taller nuestro está cerrado por tiempo indeterminado hasta que se vuelva a abrir la cuarentena. Bien, sostengo ahí, saco el segurito, trato de no perderlo. Digo trato porque generalmente la presión del resorte hace que salte el segurito y se pierde. ¿Ven? El seguro, resorte, el tornillo, la traba, ¿sí? Y la arandela. Fíjense que la traba, esta que está acá, encaja perfectamente en esta mueca de acá. ¿Ven? Justamente en ese lugar debe ir situado. Este enchastre que estamos haciendo acá debemos lavarlo con nafta. Saco la tapa trasera y acá voy a encontrar el portacarbón, ¿sí? Fíjense, portacarbones negativo y el positivo. El negativo que tiene un carboncito pelado en su cable, o sea, tiene el cable pelado, vamos a decirlo, porque va en contacto directo con la carcasa. Fíjense, va remachado directamente a la carcasa. Y el portacarbón positivo va aislado. ¿Ven ese aislante de ahí? Bien. Con un destornillador o algo similar, empujo el resorte y saco el carbón. Empujo el resortito y libero el carbón. Ahí va. Bien, ¿qué más? Ya me queda libre el campo, ¿sí? Tenemos un campo de tipo electroimán con el carbón positivo soldado en uno de los extremos del electroimán, ¿sí? Fíjense, este es el que va, el cable que va, ¿sí?, a la salida del campo del automático, y cuando haga puente con el 30 le va a mandar positivo. Por lo tanto, este carbón va a ser positivo y debe ir aislado a la carcasa, ¿sí? Por eso tiene esa cinta aislante, ¿sí? Bueno, es una cinta aislante, es una aislante directa. ¿Qué más? La bobina, ¿sí? Fíjense, estas arandelas de compensación son importantes porque lo que hace que el carbón, ¿sí?, no toque en su parte inferior a la base del colector, ¿sí? Si yo tengo unos aislantes es porque alguien anteriormente se los puso, justamente porque el carbón en esta parte inferior estaba rozando acá abajo, ¿sí? Entonces lo vamos a medir siempre que lo armemos para ver que no toque, ¿sí? Bien, acá para sacar la bobina de la carcasa voy a tener que aflojar el automático. Tengo 4 buloncitos de 7.
Para que el video no se haga tan largo, o sea, para no hacer un solo video con el despiece y comprobación de pieza y el armado, lo vamos a hacer por partes. ¿Sí? Primero voy a hacer el videito este de desarmado, después voy a hacer otro para comprobar las piezas y por último el armado y la verificación del trabajo. Les recomiendo que cuando estén desarmando un arranque busquen un recipiente o un tarrito o algo para ir metiendo todas las piezas. Fíjense, acá salió el bulón con un pasante, no importa, no le hace nada. Para que no pierdan las piezas. Porque cuando trabajamos acá con un solo arranque en la casa, está todo bien. Pero cuando estamos en el taller que tenemos desarmado 5 o 6 arranques, y bueno, por ahí se nos puede traspapelar alguna que otra pieza. Salió con el pasante. Fíjense, ahora yo tironeo por este lado, el automático no sale. Y por acá la bobina tampoco. ¿Por qué? Está la horquilla que los une, ¿m? Y tiene un punto de pivote, un punto pivotante, que es este pasante que está acá. Entonces debería sacar eso. Vemos que siempre sale para un lado y traba para el otro. Acá debería tener un seger, por lo tanto tiene que salir de acá para aquel lado. Y ahora sí. ¿Sí? Esta horquilla acopla en el Bendix, ¿sí? Y acopla en el automático. Bien. ¿Qué más? Quiero sacar el Bendix y tengo que tener mucha precaución acá porque acá voy a golpear. Miren, saco los dos seguritos. Y acá voy a tener que golpear con un martillo o con algo que... Esperen un segundito. Bueno, no quiero hacer mucho ruido acá en el departamento porque me van a matar. Pero yo golpeo con el martillo este aro, ¿sí? Va a salir el aro y me va a quedar un alambrecito que va a encajar justo en la ranurita que tiene la bobina, ¿sí? Esta bobina consta de un seguro con 4 piezas, fíjense. El aro inferior, la traba propiamente dicha, la tapa superior y el sombrerito, ¿sí? Ahora no quiero hacer mucho ruido acá en el departamento, pero bueno, si golpeamos ahí en el aro, esto baja, ¿sí? Una vez que baje sacamos el resorte, perdón, el alambre de a una pieza y sale el bending, ¿sí? Esto es lo que sería el desarmado.
procedemos al diagnóstico y comprobación de las piezas, de cada una de las piezas. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Tenemos el portacarbón, dijimos, uno es positivo, uno va a masa, ¿sí? El que va a masa va soldado directamente. El portacarbón remachado a la tapa. Por ende acá hay continuidad entre la tapa y el portacarbón, ¿sí? Acá no importa que el carboncito toque la carcasa porque justamente es la masa. Lo que me importa más acá es que el positivo sea el que va aislado a la carcasa. Entonces, si yo agarro el cable de positivo, pongo la carcasa masa, no debería pasar nada si yo le apoyo el terminal en el positivo, ¿sí? Si lo pongo a masa, sí, chispa. Acá no, ¿sí? Lo probamos con el multímetro, pero yo le dije que prefiero que lo corroboren directamente con la batería, ¿sí? Esto por un lado. Entonces, uno a masa, el otro va aislado. Esto está perfecto. Si van a cambiar los carboncitos, les recomiendo que cambien también los resortes, ¿sí? Estos resortitos tienen una tensión que generalmente se van ablandando con el tiempo, ¿sí? Entonces, no cuesta nada, son baratos y es fácil de cambiar. Ustedes lo que hacen es tiran el carboncito, el resorte hacia atrás, lo levantan para que pase por encima del portacarbón, fíjense, y ahí lo saco, ¿sí? Después quizás se le complica un poco al ponerlo, porque no van a saber cómo iba, ¿sí? Le van a empezar a buscar la vuelta, si era así, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan cómo va, recuerden siempre que la parte que no está puntuda es la que empuja el carbón, ¿sí? Entonces fíjense, si yo pongo de acá para acá, primero pongo la punta que pecha el carbón, no me va a coincidir con el portacarbón. Entonces, ¿qué hago? Lo paso para este otro lado y después la empujo, ¿sí? Y así queda. Bien, esto por un lado. Vamos a dejarlo acá. ¿Qué sigue? El campo. El campo, este electroimán, tiene que ir aislado de la carcasa. Entonces, fácil. Yo agarro, pongo la carcasa a masa, al negativo de batería, y con el positivo pruebo si viene chispa acá, que como no viene está perfecto, y acá. Si llegase a haber un cortocircuito interno, aparte de producir un chispazo, como le dije en la clase pasada, se ve un punto incandescente, se ve a dónde se está quemando, ¿sí? Fíjense, esto está perfecto. Lo único que voy a hacer es pegarle una buena lavada y nada más. Seguimos. La bobina. Vemos que el estriado está bueno porque el Bendix se desliza bien, ¿sí? A simple vista no encuentro una delga desoldada, ¿sí? No se ve ninguna que esté desoldada. Y lo que me queda corroborar es que las delgas, perdón, las espiras, estén aisladas al núcleo y al eje, y que debe haber continuidad en cada una de las espiras. Entonces, pongo a masa el eje de la bobina. Y con el positivo le doy acá, ¿sí? A cada uno de los segmentos. Veo que no hace nada, lo que nos indica que la bobina no está a masa. Fíjense, si yo le doy acá al núcleo, ¿ven? Ahí sí hay continuidad, pero en los segmentos no, ¿sí? Por otra parte, voy a corroborar
de que cada uno de los segmentos tengan continuidad entre sí. Esto lo voy a ajustar un poco. Quiero meter... Pasa que esto lleva una mariposa acá arriba y no la tengo. Esta comprobación de la bobina es tanto como para la frontal como para el ataque radial, se comprueba exactamente igual. ¿Sí? Veo también que los segmentos del colector están en perfecto estado y que el colector en sí no tiene una canaleta, ¿sí? Esa canaleta se produce por el rozamiento de los carbones con el segmentado, vamos a decir. Entonces, en ese caso deberíamos cambiar el colector. Pero esta está buena. Esta está buena. Lo pongo bien ahí para que no tenga que utilizar la otra mano para sostener el cable. Si van a comprar una batería y quieren algo bueno, les recomiendo una Moura, que hace como 2 meses que no la pongo en funcionamiento. Desde que empezó la cuarentena y sigue funcionando. Buenísimo. Bien, entonces, ¿lo probamos con el multímetro con continuidad? Sí, bárbaro. Pero también le voy a meter corriente. Fíjense, acá, como quiero comprobar la continuidad entre una espira y la otra, ¿sí? Acá sí va a haber chispazos. Fíjense, ¿ven? Y la bobina tiende a moverse un poco, ¿sí? Yo lo siento acá, que la estoy sosteniendo, lo siento, que tiende a moverse, ¿sí? Y siempre que provoca una chispita de color azul, quiere decir que se genera un campo magnético. Bien, la bobina está buena. Entonces, ¿qué me queda para hacerle a la bobina antes de colocarla? Agarro una telita esmeril, limpio a donde va los bujes, ¿sí? Le dejo bien limpita, le saco toda la mugre de los dos lados y con una hojita de sierra, acá la tengo, voy a ir sacándole toda la mugre que se junta entre segmento y segmento, ¿sí? Esta mugrecita que se junta es producto de el desgaste de los carbones, ¿sí? Tierra que le entra al arranque y se van depositando en estos canales de acá, ¿sí? Yo agarro con una hojita de sierra, voy sacando todas estas impurezas a toda la vuelta. Este fue el primer trabajo que hice cuando empecé a trabajar en el taller. Me mandaban todas las bobinas para que le haga esto, lo odiaba. Lo odio. Pero hay que hacerlo. Porque terminas con la mano a la miseria. Ahora lo estoy haciendo así nomás como para que el video no dure 1 hora. Pero hay que hacerlo con dedicación y en toda su longitud, ¿no es cierto? Hasta la punta. Bien. Una vez hecho esto, pasamos la tela esmeril fina. Si no quiero que vayan a usar una lija de pared porque se va a rayar todo el colector. Esto tiene que ser fino, ¿sí? Fíjense que apenas se nota que está granulado.
Esto lo agarran en una prensa, en una morsa, perdón. Lo agarran así y le van pasando la telita esmeril. ¿Sí? Cambia, ¿no? Bien, con este telita esmeril lo que estamos haciendo es emparejando la superficie de contacto y sacando todas las impurezas que quedaron depositadas en el colector. Fíjense, ahí quedó bárbaro. ¿Ven por qué no uso estos guantes? Bueno. Listo, la bobina está sana. Comprobación del automático. Este automático viene con el pistón incorporado. Algunos se desarman y otros quedan así incorporados. Bien. Entonces, perdón, el 50 es el fino, el 45 el del campo y el 30 de la batería, el positivo directo de batería. Recuerden de que el que va al campo siempre tiene esta chapita soldada, porque en este punto va el bobinado de atracción. Entonces sale del terminal que va al campo. Bien, como lo compruebo, pongo el campo a masa y con el positivo de la batería le doy al terminal 50. ¿Ven? Se produce la atracción y la retención. Si el pistón pega y sale y yo mantengo teniendo, o sea, sigo teniendo el positivo acá, pega y sale, quiere decir que el bobinado de retención no estaría trabajando, pero acá se mantiene en su lugar perfectamente. Bien, eso por un lado. Segundo, yo voy a sentir con la mano a dónde está el contacto, si tiene contacto interno o no. Yo veo, fíjense, yo aprieto hasta acá y siento el final, o sea, siento un tope, pero le queda un segundo tope, que ese es el contacto. En este momento, en ese punto, fíjense, ahí yo le estoy pegando al plato, que el plato que me une los dos terminales estos. Ahí le pego el plato y ahí lo empujo, ¿sí? ¿Por qué siento dos topes? Porque el primer tope es donde toco el plato, ¿sí? Y me ofrece una resistencia este resorte acá afuera que ven. Pero el plato a su vez tiene un resortito interno que se pone aún más pesado, ¿sí? Un tope y dos topes. Bien. Cuando cuando el plato une estos dos, se produce una continuidad. Por lo tanto, yo tengo que comprobar el automático si el pistón se hunde y si se produce la continuidad entre estos dos terminales. Lo puedo hacer con un multímetro, comprobando la continuidad entre ambos terminales. Lo puedo hacer con una lámpara también. Entonces, yo lo voy a hacer con la lámpara, porque mi multímetro quedó uno en el taller y el otro quedó en la academia, ¿sí? Una lamparita de prueba. Vemos si anda la lámpara. Bárbaro. Fíjense. Nosotros comprobamos recién con el campo hacia abajo, negativo, ¿sí? El pistón chupa. Cuando el pistón acá, en este caso, chupó, yo acá le estoy poniendo masa. O sea que si hay continuidad entre estos dos terminales, acá arriba voy a tener masa, ¿sí? Recuerden que estoy haciendo una comprobación en banco, ¿sí? Afuera del vehículo. Cuando ustedes lo prueban en el arranque no le va a mandar masa, le va a mandar positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo va a tener un positivo de batería. Yo acá estoy probando el automático nada más. Entonces, mando acá le estoy mandando masa. Para que la lámpara prenda, yo necesito positivo y negativo, lógicamente.
Entonces, lo coloco acá arriba, uno de los terminales de la lámpara lo coloco arriba. ¿Sí? Lo coloco ahí. Por lo tanto, para que prenda la lámpara, como acá le voy a mandar masa, la lámpara va a tener que tener un positivo permanente de este otro lado. Bien, y ahora vemos si lo que hicimos, lo que les digo, es verdad. ¿Ven? El automático anda bárbaro. ¿Sí? Comprobación de automático exitosa. ¿Qué más? Bujes. ¿Sí? Probarlo así es lo mismo. Tiene un poco de juego. Bueno. Y el trasero. A ver. Este está bueno. Habría que cambiar este buje. Bueno, ¿cómo lo cambio? Agarro. Yo le dije no voy a hacer ruido acá en el departamento. Pero agarro o un destornillador o un bulón que pueda empujarlo al buje cuando yo lo golpeo. ¿Sí? Lo saco por un lado y pongo el buje en el sentido de que de que va a correr la bobina. ¿Sí? Lo voy a poner de acá hacia allá. ¿Sí? Bien. Verifico el estado de la horquilla. ¿Sí? Está buena. Bien. Supongamos que tenemos que cambiarle los carbones. ¿Cómo hacemos? Yo acá les traje, por si tenía que hacer este trabajo, el soldador de tipo martillo, que es a gas. En este caso utilizo una garrafa chiquitita que tengo acá en mi casa, de butano o de propano. En el taller tengo una garrafa grande. Bien, que voy a utilizar un decapante para la soldadura y estaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijar esta carcasa en la morsa, apretarla bien, ¿sí? Calentar el soplete, fíjense, ¿sí? Hasta que caliente el martillo, ¿sí? Esto se llama martillo. Una vez que caliente el martillo, apago el soplete para que no me queme nada adentro, ¿sí? Toco a donde va soldado el carbón y lo retiro. Al momento de colocar el carbón nuevo, le pongo un poco de decapante al estaño. Fíjense, este decapante, la función que cumple es limpiarme las soldaduras, las superficies de contacto. Entonces, ¿qué hago? Unto el estaño en el decapante. Fíjense cómo queda, ¿sí? Se adhiere bien. Y después sueldo el carbón nuevo apoyando el estaño en el cable de carbón y apretando con el martillo caliente. ¿Sí? Bien. Esta prueba la vamos a hacer lógicamente en la academia cuando volvamos, pero les enseño cómo se hace. Bien, hasta acá sería el proceso de diagnosticar las partes.
Bueno, vamos a comprobar si lo que hicimos está bien hecho. Tengamos en cuenta que el cable positivo de batería, o sea el 30, va permanente, ¿sí? Yo ahora se los voy a sacar para que ustedes vean una cosa. Mira, yo pongo el arranque a masa, ¿sí? O sea que lo hago tocar el borne negativo. Si yo toco el campo, el arranque va a girar, pero no va a salir el bendix. Fíjense, miren, gira. Tiene que hacer buena masa. ¿Ven? Pero no sale el bendix. Ahora, si yo toco terminal 50, va a salir el bendix, pero no va a girar el arranque. ¿Eh? Entonces, para que se cumplan las dos funciones de que el bendix salga y gire el arranque, pongo el terminal que corresponde, o sea, el terminal 30, el positivo, y le tengo que poner positivo al terminal 50. Para eso voy a hacerle un puente de acá a acá, que es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, ahí. A ver si alcanza a ver ahí abajo. Listo. A colocar nomás. Y deje 3.000 pesos. Bueno chicos, un poco largo, pero bueno, ese sería el trabajo completo y eso que no puse el armado, porque nos iba más largo todavía. ¿Quedaron algunas dudas de lo que vieron? O quizá no lo vieron y lo van a ver después, grabado, ¿no? Hay un par de caras menos, me parece, ¿no? Si están hablando no se escucha porque Ale... Yo me quedé cuando empezó a desarmar el burro. Te quedaste así como una hora. Más o menos. Qué va. Desapareció, apagó la cámara. Che, ¿cómo va el partido? 2-0. Sí, ahora está viendo, ¿no? Betty. No lo estoy viendo, Yo no lo estoy viendo, lo tengo el tela atrás, mira. Pasa que si apagaba la cámara quedaba feo. Por eso hacía. Ahí le paso lo de el relay para electro, son más cortitos estos. Ponle un poquito de música así. Hay musiquita. En esta oportunidad vamos a hacer el circuito para el electroventilador, ¿sí? Este es un electroventilador chico. Lo que vamos a hacer es hacerlo trabajar con el relay y lógicamente no vamos a utilizar un bolo de temperatura porque no vamos a poner ni a calentar agua ni nada de eso. Tengan la precaución de ver el sentido de giro al electroventilador, ¿sí? Eso tiene que ver con la polaridad de los cables. Si yo lo conecto al revés, gira en sentido contrario. ¿Ves? Ahí está girando para acá. Sentido horario y antihorario. Teniendo en cuenta de que el radiador siempre va a tirar aire hacia el radiador o sacándolo del radiador. Por eso hay que tener en cuenta el giro de las paletas, ¿sí? Bien.
como no voy a utilizar un bolo de temperatura, lo que voy a utilizar es simular un bolo de temperatura, voy a hacer una tecla, ¿sí? El bolo de temperatura lo que va a hacer es hacer continuidad entre las dos salidas, es lo mismo que puedo hacer con esto, ¿sí? Un relay, en este caso de doble salida, utilizo una sola, total, como hay un puente acá, no hay problema, lo descarto. Tengamos en cuenta que si es para la segunda velocidad del electro, voy a necesitar un relay de 70 amperes, un relay grande, o sea que con este me estaría quedando chico, porque este es uno de 50 amperes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser la conexión de este electroventilador? Bien, tenemos, por un lado, el terminal 30 del relay, ¿sí? El terminal 30, que va a ir alimentado con positivo permanente, como siempre. Voy a poner acá. Bien, 30 permanente. Cualquiera de los 287 va a ser la salida. ¿Sí? Esto tengan en cuenta que es un electro con una sola velocidad. Si tengo dos velocidades hay que agregarle otro relay más. ¿Sí? ¿Por qué no lo hago de dos velocidades? Porque no tengo el encauzador donde tenga la resistencia que disminuye la velocidad. Recuerden que el electro internamente funciona igual tanto para una como dos velocidades. Lo único que cambia es que la resistencia que tiene acá el encauzador al costado disminuye la tensión que le entra al electro, porque se produce una caída de tensión. Se produce una caída de tensión porque la resistencia es un elemento que se opone al paso de los electrones. Por ende, en vez de llegarle 12 voltios, le llegaron 8 o 9. ¿Sí? Entonces acá lo vamos a hacer así. Una salida, ¿sí? Coinciden los colores, azul con azul. ¿Sí? Entrelazo los cables. ¿Sí? Si van a hacer esto que estoy haciendo acá, lo conveniente es que vaya soldado con un punto de estaño. ¿Por qué? Porque un electroventilador me consume aproximadamente 15 amperes en el inicio y se mantiene estable en 12 amperes, o sea, es muchísimo el consumo que tiene. Y los cables deben ser gruesos. ¿Sí? Este en particular es un electro chico. ¿Sí? Pero si estamos hablando de un electro principal, un electro grande, tiene que tener cables gruesos. Tengo la salida positiva y tengo masa de electro. Lo voy a poner directamente a masa de electro. No lo voy a poner después porque se debe activar antes, voy a hacer esto. Bien, entonces tengo como bobina del relay, tengo una alimentación y una masa. Pero en este caso, la masa va a ir al bulbo. ¿Sí? La masa va a ir al bulbo. La masa va al bulbo. Y el bulbo va a masa. O sea que esta masa de bulbo también va a ir junto con la masa eléctrica. ¿Y por qué la alimentación es positiva? Porque va a venir de la llave de contacto, una alimentación positiva, y en este caso la señal que va a mandar el bulbo al relay va a ser de masa, va a ser controlada por una señal de masa. Entonces lo que voy a hacer acá es ponerle un positivo directo al bulbo. A ver cómo lo hago. Voy a ver si entreno se puede poner acá. Positivo, como dijimos, si es controlado
el positivo del relay sea controlado con un 15, o sea con terminal de contacto, el electro va a cortar independientemente si está caliente o no cuando yo corte el contacto. Es decir, si vengo con el vehículo y el electro está prendido y yo saco el contacto, el electro se apaga. Y si va alimentado con un terminal 30, o sea con un positivo de batería, no va a importar que yo le saque el contacto. Si está en temperatura de que el electro encienda, lo va a encender, ¿sí? Y se va a mantener encendido el tiempo necesario hasta que la temperatura baje. Entonces acá lo que me falta es masa de electro. Esto puede llegar a resultar. Señal de masa al relay, y el relay lo que está haciendo es, bueno, genera esos campos magnéticos en la bobina y me puentea la batería, el positivo con el positivo del electroventilador. Si yo no tuviera este relay acá, esta llave se me quema. Si yo toco el bolo, también se me quemaría. Pero acá yo lo puedo tener accionado todo el tiempo porque la señal, perdón, el amperaje que consume el electro, ya dijimos 10 amperes, 12 amperes, en este caso es más chico, un poquito menos, y la señal que pasa, el amperaje que pasa por esta llave es muy inferior, 0,3, 0,5 amperes, es mucha la diferencia. Si yo quiero comprobar, estando en el vehículo, cuál es el problema, por qué no me enciende el electro, bueno, saco el bulbo y lo puenteo, ¿sí? Saco los cables el bulbo y lo puenteo y el electro prende, ¿sí? Si no llegase a prender así, el problema puede estar en otro lado, puede estar en el relay, en el cable o en el propio electro. Yo no voy a desarmar el electro sin haberlo probado, porque es lo que más tiempo me lleva. Voy a probar por lo más simple primero, ¿sí? Suponete que yo hago esta prueba y el bulbo, el electro enciende, ¿sí? Pero por temperatura no enciende, bueno, cambio el bulbo, ¿sí? Siempre hablando de problemas eléctricos. Puede haber problemas mecánicos, como que la bomba no funcione, como que no haya circulación de agua, que el radiador esté tapado y demás. Un mal purgado el circuito de refrigeración. Me voy, suponiendo que esa prueba no me resulta, me voy al bulbo, ¿sí? Y si yo puenteo entre el terminal 30 y la salida que va el electro, debería prender sí o sí, ¿sí? Sí o sí. ¿Ve? De esta manera diagnostico que el cableado está bueno, está sano. Si no lo hace, tengo que revisar el electro, ¿sí? Si prende bien así, bueno, corroboro el funcionamiento del relay, ¿sí? En su defecto, un fusible o un máximo fusible quemado. Bueno chicos, en este caso vamos a hacer un circuito de giros y balizas, por lo tanto voy a necesitar un destellador, en este caso universal, una llave de guiños, llave de balizas, cables y dos lámparas que representan el lado izquierdo y el lado derecho. Bien, tenemos el destellador que es universal porque está
representado cada salida con una letra X, L y P. ¿Sí? Si nos fijamos en el dibujito, la X está del lado izquierdo, pero tengan en cuenta que el dibujito está hecho así, con la P, o sea, la salida piloto para arriba. Lo que quiere decir que la X, por más que esté dibujada de este lado, no quiere decir que sea esta, sino que siguiendo este dibujo, la X está de este lado. Bien, la X sabemos que va alimentada con positivo, o sea que vamos a alimentarlo al relay con el positivo. Bien, para guiños, esta X va alimentada con una llave de contacto y para baliza va con un terminal 30, o sea, con un positivo directo de batería. ¿Por qué? Porque el guiño necesito que funcione con contacto y la baliza no. Bien, sabemos que la salida destellante va a la llave, quiere decir que a la llave le llega la señal destellante del destellador, o sea, una señal intermitente. Por lo tanto, la llave va a ir alimentada con la salida del destellador, o sea, con la L. ¿Sí? Coloco el terminal, corto el sobrante, giro, aprieto el engomado, lo pongo en la L. ¿Sí? Bien, con un multímetro van a ir buscando cuál es la alimentación y cuál es la salida. Yo lo busqué con una lamparita de prueba. ¿Cómo hice? Alimenté uno de acá, ¿sí? Y busqué para un lado hasta que encontré la continuidad con la lámpara, ¿sí? Seguí buscando y fui cambiando de alimentación, probando los distintos terminales. Lo que me dio es que la alimentación está acá, lado izquierdo y lado derecho, acá y acá. ¿Sí? Entonces voy a tener una alimentación para la llave, positivo para la llave, acá. Esta es la alimentación de la llave. Perdón, la alimentación de la llave que viene del relay. Si les digo que la alimentación es intermitente, quiere decir que es la que sale del relay. O sea, bien, voy a tener dos salidas, lado izquierdo y lado derecho. Yo acá el portalámpara le puse el positivo y la masa correspondiente para ir adelantando. O sea que voy a tener salida de un lado y salida del otro lado, o sea, lado izquierdo y lado derecho. Bien, estos dos marrones van a ser lámparas, la masa de las lámparas. La voy a poner junto. Recordemos que este relay, como es universal, no lleva masa. A ver si lo puedo enganchar acá. Entonces lo que me faltaría, positivo lo pongo con este que tiene pinza. ¿Sí? Lado izquierdo, lado derecho. Por si les encandila, ya viene el video anterior que les encandila. ¿Sí? Prende de este lado y del otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me faltaría? La llave de baliza. Bueno, la llave de baliza también la voy a probar. Y lo que me dio a mí es que tengo alimentación acá y las dos salidas, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Entonces, voy a tener la alimentación
alimentación de la llave y salida 1 y salida 2 para ambos lados, que lo voy a hacer con distintos cables. Bien, esta alimentación va a ir con un relay. Pero ahora, como quiero utilizar los dos relays, o sea, quiero utilizar el otro tipo de relay para que ustedes vean. Este es un relay que se utiliza para Fiat, Ford, Peugeot, que es el que tiene números, ¿sí? 31, 49 y 49A. 31 a masa, 49 positivo y 49A salida intermitente. Entonces, 31 masa, este va a ir con alimentación. Y salida intermitente. Bien, salida intermitente. O sea, la llave siempre, acuérdense que la llave siempre llega, siempre va después del relay, del destellador, perdón. O sea que va a la salida intermitente, ya a la llave le llega salida intermitente. Tengo una salida y otra salida, o sea que esas son las que van a ir a las lámparas. Una salida para una de las lámparas y la otra salida lámpara. La otra salida que va acá. Bueno, la otra lámpara. Bien. Entonces, a ver cómo tenemos este destellador. La salida para un positivo del destellador. Que va en el 49. ¿Sí? Positivo. Y lo único que me estaría faltando sería la masa en el 31. Más. Y este lo voy a poner junto con el más. Bien. Para que se
Entonces acá tenemos un circuito de giro y baliza. Utilizan la llave de guiño, la llave de baliza, y utilicé dos destelladores, los dos tipos que vimos de destelladores, falta el de Renault. Uno universal, ¿sí?, representado con las letras X, L y P, y el otro de tipo Ford, Chevrolet, ¿sí?, que lleva una masa 31 para masa, 49 positivo y 49A señal intermitente. Siempre tengan en cuenta que a la llave siempre le llega la señal intermitente, ¿cierto? A esta llave le llega señal intermitente y a esta llave le llega la señal intermitente. Si no, podemos ver que lo que le digo es cierto usando la lamparita de prueba. ¿De qué manera? Pongo la lamparita de prueba masa y me fijo acá la señal, que es intermitente al mismo ritmo de que las luces de clima. Hola chicos, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un circuito donde vamos a utilizar un relay, un porta relay, una tecla de un punto para encender estas dos lámparas, ¿sí? Estas lámparas son H4, o sea, de alta y baja. Acá trajimos la batería y un fusible de protección. Todo esto lo trajimos del taller para hacerlo más en casa. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Cualquiera de estas dos teclitas, voy a usar esta para mandarle señal al relay y que el relay me cuente positivo de batería a la luz baja. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, antes que nada, revisemos el relay, ¿sí? Acá tenemos 86, 85, 30 y 87, como lo venimos estudiando siempre. Vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar primero? Una alimentación a mi tecla, a mi llave. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer, un cable comunicable que voy a utilizar es que tiene una pinza para mandarle positivo de la batería. Entonces, el cable, como primera medida vamos a poner una fichita hembra, un terminal, que este terminal se llama terminal 915, es un terminal pala hembra. ¿Cuál es el método correcto? Primero sacamos un poquito de la goma que recubre el cable y el terminal lo ponemos de esta manera, para atrás, como si estuviera mal puesto. Lo ponemos para atrás y ajustamos la parte que está más cerca al protector, a la goma, y ajustamos lo más cerca posible a la goma sin pisarla, ¿sí? Obteniendo esto, ¿sí? Después nos damos vuelta y ajustamos la parte trasera, ahora sí apretando la parte de goma. Esta es la manera de colocar un terminal, ¿sí? Por más que tire y tire, no se sale. Como una tecla de un punto, da lo mismo que lo alimente de cualquier lado, lo pongo acá. ¿Listo? Por lo tanto, la salida va a ser la que me alimente el 86 o el 85 del relay. El porta relé. Entonces, en estos cables que tengo acá va a estar la bobina entre el 86 y el 85. Para seguir el orden del color de los cables, vamos a decir, voy a utilizar el 86 como señal. O sea que a este le voy a poner otro terminal de la misma forma. Corto el pedacito del cable
Excelente. Termina el pala hacia atrás, aprieto la zona de la que está más cercana a la goma sin tocarla, lo doy vuelta y ajusto la goma. Y listo. Bárbaro. Tengo una señal de 86, o sea un positivo a un extremo de la bobina, por lo tanto el otro extremo de la bobina irá a más. ¿Sí? Entonces este cablecito lo vamos a dejar para el último y le voy a poner más. El 30 del relay, este de acá, de color rojo, también va a ir de compositivo directo de la batería. Este va a ser el puente. Este va a ser, fíjense que el cable del 30 y de los 287 es más grueso, justamente lo que le decía en la clase pasada, que por acá va a pasar el amperaje de consumo, o sea el mayor amperaje, por lo tanto debe ser más grueso que la señal. ¿Sí? Pelamos acá y vamos a tapar un cable que sea acorde a la medida. ¿Cuál es la forma correcta de entrelazar los cables? Es esta. Desbarramos bien los alambrecitos de cobre, así, de los lados, y los entrelazo. Una vez entrelazado, le doy para un lado y para el otro, así como si estuviera enroscando un caramelito. De esa manera obtengo la correcta unión entre ambos cables y facilitando así el paso electrónico. ¿Por qué? Porque hace mayor contacto entre alambre y alambre. Eso es lo que voy a hacer ahora. Fíjense que queda del mismo diámetro que el cable. ¿Sí? Si puedo poner espagueti termocontraíble y lo pongo. Yo le pongo cinta porque es lo que tengo. Entonces acá tenemos el positivo, el 30. Lo voy a cortar. Bien. Entonces este va a ir al positivo junto con la alimentación de la carga. Bien, por un lado positivo, masa, y lo que tengo acá son los 287. ¿Sí? Cada uno al lámpara. Fíjense que estas lamparitas, el terminal 915 entra muy ajustado. Tengan cuidado del momento, en realidad no es la medida que se corresponde, pero tengan cuidado si lo van a poner, porque un montón de veces lo van a colocar aunque no corresponda ahí, de no lastimar. Que lo que hice, le puse el terminal 915 a 1.87. Esta tecla, como dijimos, vamos a alimentar a luz baja. Recuerden, para saber cuál es la posición de las patas, yo sé que la que no es paralela es luz baja y la masa la voy a identificar como la que mayor alumbre. Es decir, si yo agarro, bien, por ejemplo, le dije para saber cuál era la masa, yo le pongo positivo a la baja y con negativo alimento cualquiera de estas dos. Uno me va a alumbrar más fuerte que la otra. Positivo, fíjense cómo alumbra ahí y fíjense cómo alumbra ahí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahí, mira. ¿Sí? Esa que alumbra menos es la alta. ¿Sí? De este lado tengo la alta, entonces tengo masa baja y alta. La masa ligera. Entonces, este 87 va a ir a la baja.
presión. Y esto es fuerza. Ustedes lo van a hacer con el terminal. En realidad no lleva terminales, esto va a llevar un enchufe que se llama enchufe PT. ¿Por qué? Porque esta lámpara, si bien es una H4, entre H4 hay PT45 y PT43. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una PT43. Fíjense que tiene unos anclajes. Bueno, siempre la PT43 va con los dos que están juntos hacia abajo. Y la diferencia con la PT45 que es toda redonda y lo único que tiene es un canal en la parte de también la parte del canal va hacia abajo. ¿Sí? Pero las dos son para alta y baja. Entonces pusimos el positivo, ahora lo que vamos a poner va a ser la masa. De la misma forma, terminal invertido, como si estuviera mal puesto, todo de vuelta y ajusto el volumen. Bárbaro. Y la masa dijimos del lado izquierdo. Lo voy a abrir un poquito para que no agarre ni bastante. Todo esto que estamos haciendo acá, ustedes deberían estarlo haciendo en el curso si están en clase. Pero bueno, quédense tranquilos que puedan hacer. Entonces ahí está. Positivo sale el 87, masa de la lámpara. Alimentación de la llave y masa del relay. Faltaría una salidita más que sería el otro, o sea, la salida del relay doble que corresponde a la otra baja. Positivo de la otra H4, esta entra más fácil, y faltaría la masa de la misma lámpara. O sea, como va camarógrafo, lo tenemos como camarógrafo a mi señora. Bien nervioso. Bien. Espero que me esté filmando las manos solamente y no la cara. Bien, entonces ahí tenemos ya el circuito completo. Vamos a sacar aquí cosas. Tenemos masa y masa de lámpara y la masa del relé. ¿Sí? Sabemos que todas las masas van unidas.
En el circuito no lo, o sea, en el auto no lo van a ver así, sino que la lámpara va a tener su masa y el relé va a tener su otra masa, pero al fin y al cabo las masas se van a unir, ¿sí? Ya sea por la unión que hay del chasis, masa de chasis. Pero para simplificar las cosas acá, lo que voy a hacer es ponerlas acá. Pongo las masas. El cinto para no ver el cable. Siempre tienen que dejar todo bien encintadito, que no se ve el cobre. Primero por seguridad, segundo por presentación. Tercero para poder cobrar mejor. Y estabilidad a la masa. Sí, bueno. ¿Ven? Fíjense que si no tuviera este relé, la corriente consumiría estas dos lámparas, consumen aproximadamente 5 amperes cada una, y quemaría la llave. Fíjense, imagínense 10 amperes pasando por esta llave. ¿Sí? Ahora, coloco el relé. Antes de colocarlo lo voy a desanar para que se vea bien cómo trabaja. Tenemos bobina. Los extremos de la bobina corresponden al terminal 86 y el 85. Si siguen los cablecitos se van a dar cuenta. Y fíjense que acá adentro no lo van a poder ver, pero está unido los dos 87 en una sola salida. Y bueno, el 30 corresponde al positivo de batería. Cuando se acciona el campo magnético generado por la bobina, porque le pasa corriente, ¿sí? Se genera un campo magnético de tracción, me cierra este interruptor. Fíjense. Acercamos un poquito ahí. Fíjate ahí. Ese es ese interruptor, ¿ves? Abre, cierra. Abre, cierra. Ahí me quemo la mesa. Lo voy a hacer trabajar de acá mismo. ¿Ves? Puenteo. Sí, vale. Me quemo la mesa en serio. Espero que no. Después, el chiste. Bueno, ¿qué más podemos descubrir de esto? Vamos a suponer, voy a apagarlo. No. Vamos a suponer que esto está puesto en el auto, esto es algo que estamos haciendo acá. Y quiero diagnosticar si el cableado entre el relay y la lámpara está sano. Yo les dije que lo podían hacer con un cablecito solamente. Un cablecito que me puente y no tiene nada que ver en qué posición esté la llave, ¿no es cierto? Un cablecito que me puente entre el 30 se había salido uno de los pelos. Yo puenteo entre el terminal 30 y una de las salidas, va a prender de un solo lado. ¿Sí? Saco la del lado izquierdo, vamos a suponer que sea del lado izquierdo, y lo pongo del lado derecho, prende la otra.
¿Qué es lo que me está indicando eso? Que el cableado entre el relay y la lámpara está bueno, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para saber si la señal de la llave llega? Si tengo señal de la llave, agarro una lamparita de prueba, me fijo si la lamparita de prueba anda. Pongo un extremo de la lamparita de prueba a más, negativo de batería, y la señal de la llave va a llegar o al 86 o al 85. ¿Cuál sé yo? ¿Cuál es la señal de la llave? Bueno, voy a tener que identificar, como no tengo nada acá, prendo la llave y me fijo si acá, entre el 86 y el 85, llega señal. De este lado llega y vamos a ver si corta cuando yo corte la llave. Bárbaro. La tecla funciona. Es decir, si yo tuviera en el auto, la llave multicomando funciona. Importantísimo saberlo porque esa llave vale fortuna. Entonces tengo señal de la llave que funciona. Las dos salidas que tienen continuidad con ambas lámparas, me queda diagnosticar si me llega señal de 87. Entonces tengo que sacar el otro cablecito de la lámpara de prueba y probar acá a ver si prende. ¿Sí? Tiene que prender acá, pero no se puede más. Ahí. ¿Sí? Entonces, como dijimos, que era la señal de la llave. Acá tengo el positivo para diagnosticar. El otro terminal debería prender acá la masa. O sea, si prende la lámpara acá, quiere decir que está masa, porque el otro terminal de la llave lo voy a poner en el positivo. Ahí. Tengo positivo y masa. Positivo y masa. ¿Sí? Y acá la señal de la tecla. Ahí. Señal de la tecla. Bien, chicos. Bueno, chicos, ahí tienen para que lo vean y lo revean todo lo que vimos desde que empezamos. Si bien ustedes hicieron la práctica, pero bueno, yo quería que ustedes lo tengan ya grabado, por eso puse un video atrás del otro. Entonces, como Alejandro va a subirlo al Drive, ustedes pueden entrar cuando quieran y chequearlo, revisarlo. Ya la clase que viene vamos a arrancar con tema nuevo, ¿sí? Lógicamente la parte teórica. Y bueno, ya la próxima semana será la práctica de lo que vamos a ver en la clase que viene. Ya quiero ir encarando diodos y transistores para que entremos a ver alternadores, ¿sí? Para que nosotros entremos a alternadores tenemos que ver diodos y transistores. Bueno, quería saber si tenían alguna pregunta que les pueda contestar ahora. Sí. Si alguien está hablando, está en silencio. Yo tengo la llave del auto, alta y baja, solamente me anda la alta, o sea, directamente la llave. O debería, ¿qué auto es? Un 11. ¿El 11? Sí. Solamente te anda la alta. Bueno, vos fíjate, buscar el relay de la alta y baja. Sí. Y así la prueba esa que hicimos que hice en el video. Buscar. Sí. En terminal 30, mándale positivo a la salida, ¿sí? A la salida de la luz alta. Y vos vas a tener un relé para alta y un relé para baja. ¿Entendés? Sí. Bueno, cuando vos busques, empezás a sacarle todos los relés que tengas. Con el positivo anda midiendo todos los 87. En uno te va a prender la luz alta, sí o sí. ¿Vos tenés baja solamente, me dijiste? Sí, pero yo puedo ver la llave directamente con el tester. Claro. En la salida que entra de batería, solamente sale una sola ficha, las otras fichas no salen. O sea, eso es la llave. Ah, sí. Sí. Y bueno,
La llave del 11 es la misma que mostré en el video. La llave es la misma, la misma. Sí, pero es la llave, lo más probable. O sea, lo más caro tengo que comprarlo. No, pero la del 11 no es cara. Esa no es cara. Me salvó. Sí, yo el auto tengo que ponerle todo, hacerlo nuevo, ponerle luz alta, luz baja. Yo con el auto puedo practicar un montón de cosas. En Y bueno, sí pero mismo. Sí, lo podemos hacer en la academia. sí, pero hay que llevarlo. Ajá. Si no, no consigo la batería. No consigo la batería todavía. ¿No compraste la batería? No, había uno que me quería vender 5.000 una batería usada. Para eso compré una nueva. Gasto 2.000 pesos. Y además tampoco sé si funciona tan bien. Andaba todo, pero ni idea. Así que si necesitan algo, yo puedo desarmarlo y llevarlo. El auto. Total hago 2 autos en una. Bueno, chicos, el resto. Bueno, Ale, Sí, escucha. No sé si querés que cortemos acá. sí, sí. Porque le digo por la hora. Sí, no hay problema, Hoy no hay problema. Igual ya entramos tarde. mostraste los videos y todo, así que no hay drama. Era más que nada también para que los chicos vean que se podía avanzar con algo de teoría y que no van a perder la práctica, quédense tranquilos. Claro, y además para que vean todo un repaso de lo que vimos, ¿viste? Sí, Que no, no y se además, queden chicos, reprobados. entre que una clase no se pudo dar por una cosa, ahora 2 semanas más, va a pasar casi un mes que no vamos a tener clase, entonces, como que a ver, si después necesitamos agregar una clase o algo, lo vamos a hacer, ¿sí? No es que le estamos quitando clase con esto y ustedes están pagando la presencialidad y ahora nosotros le damos online. O sea, quédense tranquilos. La academia prefiere toda la vida dar presencial, ¿sí? Porque es para lo que estamos preparados, para lo que tenemos las instalaciones. Pero bueno, en esta situación, de alguna manera, lo que queremos es que ustedes no se distancien tanto de la academia y poder mantener el contacto, simplemente eso. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, como dijo el profe, que va a ir adelantando teoría de un tema nuevo y después le dan masa con la práctica en la academia. ¿Ah? ¿Alguna duda, chicos, Bueno. tienen? No. Bueno, acuérdense que en la descripción del grupo de WhatsApp está el link. ¿Sí? Yo ahora en media hora termina de procesarse la grabación y ya la subo. En ese link, Bueno. después la otra clase también va a estar en el mismo link, va a estar siempre ahí. ¿Ah? Bueno. ¿Los videos que pasó el profe van a estar también? Y va a estar la grabación esta que está todo el video. O sea, está grabado, yo lo grabé en pantalla grande. Así que lo van a quedan ver todos. como lo vieron. Buenísimo. Bueno, Listo. chicos, buena semana. Estamos. Buenas noches. Chao. Chao, chao.